Una abuela llama a la policía al ver a un padre negro con un niño blanco, pero se arrepintió al darse cuenta que... Si quieres saber cómo termina esta historia, es importante que te quedes hasta el final. La tarde caía en un tranquilo barrio suburbano, el tipo de lugar donde todos conocían a todos. Los vecinos se saludaban cada mañana, y una calma habitual reinaba en sus vidas, hasta aquel día, cuando un incidente sacudió la paz del vecindario. Era una tarde cualquiera cuando Marta, una abuela de 67 años con una actitud estricta pero amable, se encontraba cuidando de sus nietos en el parque. Ella siempre vigilaba el parque como un halcón, manteniendo una mirada protectora sobre cada niño, especialmente sobre los suyos. La vida le había enseñado a ser precavida, y no iba a bajar la guardia, ni siquiera en ese vecindario tan seguro. Fue entonces cuando sus ojos captaron una escena que, a primera vista, le pareció completamente fuera de lugar. Un hombre negro, alto y de aspecto fuerte, jugaba con un niño pequeño de piel extremadamente clara. Al principio, pensó que podrían ser padre e hijo, pero algo en su instinto le decía que algo no cuadraba. La diferencia en el color de piel, unida a ciertos prejuicios que ella ni siquiera sabía que tenía, la hicieron sospechar. Cuanto más observaba, más segura estaba de que debía intervenir. Finalmente, incapaz de resistir, Marta sacó su teléfono y llamó a la policía, reportando lo que ella pensaba que era un posible caso de secuestro. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo el hombre jugaba con el niño, tratando de no perderlo de vista hasta que llegara ayuda. Fue cuestión de minutos, aunque a Marta le parecieron horas, antes de que la policía llegara. El oficial se acercó al hombre, quien se llamaba Malcolm, un trabajador social en la ciudad, con una expresión de desconcierto cuando le pidieron sus documentos. Malcolm, sorprendido pero comprensivo, trató de explicar la situación. Yo, no soy su padre biológico, explicó, mirando al niño con ternura. Lo encontré abandonado hace unos meses y desde entonces me he dedicado a cuidarlo. Al oír esto, Marta sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que su percepción había sido completamente errónea. Sin embargo, lo que siguió fue aún más inesperado para todos. La tarde avanzaba mientras la pequeña multitud de vecinos se agolpaba alrededor de la escena. Malcolm, sin levantar la voz y con una dignidad conmovedora, explicó su historia a la policía y a los curiosos que escuchaban en silencio. Lo encontré una noche cuando salía de una reunión del trabajo, comenzó a decir, dirigiendo una mirada comprensiva hacia Marta, quien, aún sonrojada de vergüenza, no podía apartar los ojos de él. Estaba en un callejón, envuelto en una manta sucia y sin nadie alrededor. Lloraba tan fuerte que me rompió el corazón. No podía dejarlo allí, así que lo llevé al hospital. Malcolm explicó cómo, al encontrar al niño en la basura, había intentado localizar a sus padres o a alguien que pudiera haberlo dejado, pero no había rastro de nadie. Los trabajadores sociales que él conocía tampoco lograron encontrar ninguna pista. Después de unos meses de investigaciones fallidas, Malcolm decidió cuidarlo él mismo, dándole un hogar y, poco a poco, convirtiéndose en la única figura paterna que el niño conocía. Le puse el nombre de Liam, dijo, acariciando la cabeza del niño, quien lo miraba con una adoración evidente. No sé cuál es su verdadero nombre ni su fecha de nacimiento, pero desde que llegó a mi vida, todo cambió. Él me da una razón para seguir cada día. Al escuchar estas palabras, Marta sintió una punzada de culpa. Había juzgado mal a este hombre que, a todas luces, era alguien bondadoso y generoso. Mientras la policía se disculpaba y cerraba la intervención, Marta se acercó a Malcolm y, con la voz quebrada, le dijo, lamento mucho haber llamado. No debía haber asumido nada. Solo estaba preocupada, pero claramente me equivoqué. Malcolm sonrió con calidez. No se preocupe, señora. Sé que solo intentaba protegerlo. Sin embargo, en ese momento, un oficial que había estado revisando el caso en su base de datos se acercó a Malcolm y a Marta con una expresión seria. Señor Malcolm, ¿me acompaña un momento?, le pidió, haciendo una seña para que lo siguiera a un lado. Los demás se mantuvieron a distancia,
pero Marta notó cómo la expresión de Malcolm se tornaba tensa y, de alguna manera, preocupada. Al cabo de unos minutos, el oficial volvió a hablar con Malcolm, quien regresó con una expresión de desconcierto y seriedad que antes no había tenido. Señora, ¿podría acompañarme? Al parecer, hay algo más que debo aclarar, dijo Malcolm, y Marta, sin comprender del todo, lo siguió. Los oficiales les pidieron que los acompañaran a la estación para una reunión formal, donde les informaron que, tras la denuncia de Marta y una revisión de antecedentes, había surgido un dato alarmante. Unos años atrás, una pareja de la ciudad había denunciado la desaparición de su hijo recién nacido, y las pruebas preliminares de identificación apuntaban a que Liam podría ser ese niño perdido. Malcolm, confundido, miró al niño y luego a los oficiales, negando con la cabeza. Pero eso es imposible. Nadie lo reclamó, y revisamos varias bases de datos cuando lo encontré. Uno de los oficiales, con un tono de cautela, explicó que el sistema de registros infantiles había tenido problemas en el pasado y que, debido a una falla en la documentación, las investigaciones iniciales podrían no haber detectado el parentesco. Sin embargo, lo que más los inquietaba era que la pareja que había perdido al bebé tenía conexiones con una red de adopciones ilegales. La posibilidad de que Liam hubiera sido víctima de esta red oscurecía aún más el panorama. Malcolm sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Sería posible que Liam hubiese sido arrebatado de sus verdaderos padres? ¿O todo era una confusión? Marta, al verlo así, sintió una mezcla de culpa y compasión. La situación parecía más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. A partir de ese momento, comenzaron las pruebas de ADN y las entrevistas para esclarecer el pasado de Liam. Malcolm sabía que tenía que cooperar, pero cada prueba y cada interrogatorio lo llenaban de incertidumbre y de un miedo abrumador. ¿Sería posible que le quitaran al niño que él amaba como a un hijo? Mientras tanto, Marta, conmovida y deseosa de redimir su error, comenzó a investigar por su cuenta. Fue a las bibliotecas y habló con personas que habían conocido a la familia del niño desaparecido. En sus indagaciones, descubrió que la madre de Liam había sido una joven mujer con antecedentes de abuso familiar, quien, desesperada y sin ayuda, aparentemente había recurrido a personas peligrosas. La historia de esta madre la conmovió profundamente, y comprendió que, detrás de ese incidente, había una historia de sufrimiento y abandono. Durante las semanas siguientes, Malcolm y Marta se vieron atrapados en una vorágine de incertidumbre y espera. Los resultados de las pruebas de ADN tardaban más de lo esperado, y los oficiales de investigación social hacían preguntas constantes sobre cómo Malcolm había cuidado al niño y si él estaba realmente preparado para afrontar lo que podía estar por venir. Cada día que pasaba, la conexión entre Malcolm y Liam se hacía más fuerte. Aunque no había sido fácil criar a un niño solo, Malcolm sentía que Liam le había dado un propósito y una razón para seguir adelante. Liam había llegado a su vida en un momento oscuro, cuando la depresión y el desánimo lo rodeaban, y cuidar de él había sido una oportunidad de redimirse, de volver a sentir esperanza y amor. Sin embargo, las noches eran cada vez más difíciles. Cada vez que Liam dormía, Malcolm se quedaba mirándolo, con una mezcla de amor y miedo. ¿Y si los resultados confirmaban que el niño tenía una familia biológica buscándolo? ¿Y si debía devolverlo y perderlo para siempre? Marta, por su parte, estaba cada vez más involucrada. Al principio, se acercó a Malcolm por la culpa de su malentendido, pero pronto se dio cuenta de que su deseo de ayudar era genuino. Conoció más a fondo su historia, como Malcolm había crecido en un orfanato y había pasado por años de angustia y soledad hasta que decidió dedicarse a ayudar a otros, trabajando en servicios sociales. Marta veía en él una bondad que superaba cualquier prejuicio que hubiera tenido, y comenzó a apreciar el coraje con el que había enfrentado el rechazo de quienes cuestionaban su capacidad de cuidar a un niño blanco. Un día, mientras esperaban los resultados de las pruebas de ADN, Marta recibió una llamada inesperada de un contacto en el hospital donde había nacido el niño desaparecido. «Hay algo que creo que deberías ver, Marta», le dijo la voz al otro lado del teléfono. «Tenemos un archivo médico que nunca se investigó en profundidad y que podría ser importante». Al llegar al hospital,
Marta se encontró con un sobre que contenía un informe médico y un conjunto de fotografías. Las imágenes mostraban al niño recién nacido en su incubadora, y en la esquina de una de las fotografías, había una figura familiar. Marta entrecerró los ojos. ¿Sería posible que la madre del niño abandonado fuera alguien cercano a ella? Con manos temblorosas, revisó el informe, y lo que encontró la dejó en shock. La madre del niño había sido una joven de un barrio cercano que Marta conocía desde hacía años. Había oído rumores de sus problemas familiares y de cómo la joven había desaparecido misteriosamente poco después de dar a luz. La conexión era clara, pero las circunstancias alrededor del abandono del niño no lo eran tanto. Decidida a saber más, Marta buscó a la familia de la joven. Fue una conversación tensa, pero finalmente, la madre de la joven, una anciana desgastada por el sufrimiento, confesó. Su hija, asustada y sin apoyo, había entregado al niño a una mujer que le prometió darle una mejor vida. Esa mujer era parte de una red que comerciaba con adopciones ilegales y había desaparecido sin dejar rastro. La joven madre, rota por la culpa y la vergüenza, nunca había podido denunciar la pérdida de su hijo, y el trauma había hundido su vida en una espiral de desesperanza. Marta regresó a casa aturdida. Le contó todo a Malcolm, quien la escuchó en silencio, procesando la amarga revelación. Así que, él realmente tiene una familia, murmuró Malcolm, tratando de absorber la noticia. Pero, si lo abandonaron, ¿no debería quedarse conmigo? Yo lo he cuidado, le he dado todo lo que tengo. Marta entendía su dolor. Para Malcolm, Liam no era solo un niño a quien había salvado, era su hijo en todos los sentidos que importaban. Pero sabía que, a pesar de todo, la conexión biológica y el dolor de la familia materna complicaban cualquier decisión. A la semana siguiente, llegaron finalmente los resultados de ADN, confirmando lo que ambos temían y esperaban a la vez. Liam pertenecía a esa familia, pero el informe incluía un giro inesperado. Había dos posibles coincidencias genéticas cercanas. Malcolm y Marta se miraron, confundidos, mientras el oficial intentaba explicarlo. Los resultados muestran que Liam podría ser hijo de una mujer que tuvo un vínculo familiar cercano con Malcolm, dijo el oficial. Malcolm frunció el ceño, sin comprender. Pero no tengo familia aquí, ¿o acaso? Las piezas comenzaron a encajar de manera sorprendente. Malcolm recordó cómo su propia madre, antes de fallecer, le había contado que había tenido una hija en su juventud, una hija que había sido dada en adopción antes de que él naciera. Durante años había tratado de rastrear a esa hermana, pero nunca tuvo éxito. Ahora, de alguna manera, parecía que Liam era el hijo de esa hermana desconocida, el sobrino de Malcolm. La revelación fue devastadora y liberadora a la vez. Malcolm, quien había estado cuidando a Liam como un acto de generosidad y amor, ahora descubría que su conexión con él era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, la situación seguía siendo compleja. La familia materna de Liam aún lo buscaba, y Malcolm sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la difícil decisión de compartir la crianza o incluso de entregarlo. Malcolm estaba aún procesando la sorprendente noticia de que Liam podría ser su sobrino biológico cuando un nuevo personaje entró en la escena, complicando aún más la situación. Al día siguiente, mientras salía de la estación de policía después de una reunión con los oficiales de protección infantil, una mujer de aspecto austero y mirada penetrante lo interceptó en la puerta. «Disculpe, ¿es usted Malcolm Fisher?», preguntó la mujer, quien se presentó como Diana Martínez, una investigadora privada. «Estoy trabajando para la familia del niño que usted ha estado cuidando», dijo, esbozando una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Malcolm asintió, sin ocultar su desconcierto. «Ya tenemos una investigación en curso», respondió, tratando de mantener la calma. «¿Por qué contratar a alguien de forma privada? La policía ya está manejando el caso». La mujer lo observó, como evaluándolo. La familia biológica de Liam tiene motivos para desconfiar de la policía y de su capacidad para investigar este tipo de casos. Además, hay información que, por razones de seguridad, prefieren manejar de manera privada.
Malcolm sintió una incomodidad creciente, pero escuchó en silencio mientras Diana continuaba. No solo me contrataron para encontrar al niño, añadió, bajando la voz. También estoy buscando a la mujer que lo abandonó. Parece que la madre de Liam dejó pistas importantes en los días previos a su desaparición, algo que indica que podría haber estado en contacto con alguien que podría querer perjudicarlo. La revelación lo dejó perplejo. Malcolm había asumido que Liam había sido abandonado por desesperación o negligencia, pero la implicación de un peligro mayor nunca se le había pasado por la mente. Esa noche, Malcolm compartió la noticia con Marta, quien lo escuchó con los ojos muy abiertos y una expresión de preocupación. ¿Qué tipo de persona podría querer hacerle daño a un bebé, y por qué no informaron a la policía desde el principio?, preguntó Marta, su voz temblorosa. Ambos comprendieron que la historia de Liam podría ser mucho más oscura de lo que habían imaginado. ¿Sería posible que alguien hubiera obligado a la madre de Liam a abandonarlo? Y si era así, ¿qué secretos más profundos podría ocultar el origen del niño? Los días siguientes, Malcolm comenzó a notar cosas extrañas. Una camioneta blanca que parecía seguirlo cada vez que salía con Liam. Una llamada desconocida en la que una voz se quedó en silencio al otro lado. Una noche incluso vio una sombra cerca de la ventana de su sala, aunque cuando salió a ver, no había nadie allí. La tensión era constante, y Malcolm empezó a preguntarse si realmente había alguien vigilándolos. Decidido a proteger a Liam, Malcolm tomó medidas adicionales de seguridad. Cambió las cerraduras de su puerta, instaló cámaras de vigilancia y pidió a algunos amigos cercanos que lo acompañaran en sus salidas al parque. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sensación de peligro no desaparecía. Una tarde, mientras revisaba las imágenes de la cámara de seguridad, descubrió algo perturbador. En una de las grabaciones, aparecía una figura encapuchada cerca de su puerta, observando desde lejos. La imagen era borrosa, pero Malcolm pudo distinguir una marca en la mano de la figura, un tatuaje oscuro en forma de serpiente. Con el corazón acelerado, Malcolm llamó a Marta y le contó lo que había visto. «Esto es demasiado», murmuró Marta, con el rostro pálido. «Malcolm, creo que tienes que entregarle esto a la policía. Si la familia de Liam está en peligro, podrías estar arriesgándote más de lo que piensas». Mientras las investigaciones avanzaban, surgió un nuevo giro inesperado. Diana, la investigadora privada, reveló que el tatuaje de serpiente estaba asociado con una red clandestina de tráfico de niños que operaba en la región. Las autoridades habían estado siguiendo pistas durante años, pero nunca lograron atraparlos. La madre de Liam podría haber estado en contacto con ellos sin saber en qué se estaba metiendo. Malcolm comprendió entonces que el riesgo era mucho mayor de lo que había imaginado. Esa red podía estar detrás de la misteriosa desaparición de la madre de Liam, y Liam mismo podría ser un objetivo para ellos. Sin embargo, Malcolm también sabía que no podía alejarse del niño. Había jurado protegerlo y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro por él. A pesar de las advertencias de la policía y de la insistencia de Diana en que se mantuviera alejado, Malcolm comenzó su propia investigación en paralelo. Con la ayuda de Marta y un pequeño círculo de amigos, recopiló información sobre el paradero de la madre de Liam y sus posibles conexiones con esa red clandestina. La tensión aumentó cuando un mensaje anónimo llegó a la puerta de Malcolm una noche. Era una nota escrita a mano, con letras torcidas: «Si sabes lo que es mejor para ti, deja al niño en paz. Él no es tuyo y nunca lo será». Malcolm, aferrado a su amor por Liam, sabía que no cedería. Esa misma noche, las cámaras de seguridad captaron algo inquietante: la misma figura encapuchada con el tatuaje de serpiente, de pie en la esquina de la calle, observando directamente hacia la casa de Malcolm. El hombre se mantuvo allí durante varios minutos antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Malcolm con una sola certeza: quien fuera esa persona, no se detendría hasta recuperar al niño. Los días se volvieron una pesadilla para Malcolm, quien ahora vivía con el temor constante de que alguien apareciera para arrebatarle a Liam. Las amenazas eran cada vez más explícitas y la figura encapuchada seguía apareciendo en los alrededores, como si estuviera esperando el momento preciso para actuar. Marta,
preocupada por Malcolm y el niño, insistió en que ambos se quedaran en su casa por unos días. Aquí estarán seguros, le aseguró, tratando de calmarlo. Malcolm aceptó, consciente de que necesitaban un lugar donde pudieran sentirse a salvo, al menos temporalmente. Una noche, cuando Marta y Malcolm estaban juntos en la sala revisando viejas fotografías de Liam para encontrar pistas sobre su origen, escucharon un ruido extraño en la entrada. Malcolm, nervioso, se levantó de inmediato para verificar. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Diana Martínez, la investigadora privada. Parecía exhausta y asustada, y les hizo una seña para que guardaran silencio. Malcolm, Marta, hay algo que tienen que saber, murmuró en voz baja, como si alguien pudiera escucharla desde fuera. He estado siguiendo a la figura encapuchada. Sé quién es. Malcolm y Marta se miraron, tensos. ¿Quién es? ¿Qué quiere?, preguntó Malcolm. Diana tomó una bocanada de aire antes de responder. Es la madre de Liam. El silencio en la sala se hizo palpable. Diana explicó que, durante su investigación, había descubierto que la madre de Liam no había desaparecido por voluntad propia. Había sido secuestrada y obligada a trabajar para la misma red que había intentado vender al niño. En un momento de desesperación, se había escapado y había intentado retomar el contacto con su hijo, pero no sabía cómo hacerlo sin exponerlo a más peligros. La única forma que encontró de vigilarlo fue desde lejos, como una sombra en la noche. Malcolm, incrédulo, sintió que su mundo se tambaleaba. Liam no era solo un niño perdido y abandonado, era el hijo de una mujer que había arriesgado su vida para escapar de una red de tráfico y volver por él. La imagen de la figura encapuchada cambió en su mente, ya no era una amenaza, sino una madre desesperada. Esa misma noche, Diana los ayudó a coordinar un encuentro secreto con la madre de Liam. En una cafetería cerrada y bajo estricta vigilancia, la madre finalmente pudo ver a su hijo, aunque desde lejos. Con lágrimas en los ojos, le explicó a Malcolm y a Marta la historia de su vida, el horror de haber sido atrapada en esa red y la culpa de haber perdido a su hijo. Pero había jurado recuperarlo, y por eso había vigilado a Malcolm y a Liam, esperando el momento adecuado. Malcolm, conmovido, se dio cuenta de que su amor por Liam podía coexistir con el derecho de esa madre a tenerlo en su vida. Después de muchas horas de conversación y lágrimas, llegaron a un acuerdo: la madre de Liam podría integrarse lentamente en la vida del niño, bajo la protección de Malcolm y Marta, quienes seguirían cuidando al pequeño mientras la madre rehiciera su vida. Finalmente, aquella amenaza que parecía oscura y siniestra resultó ser una historia de redención, en la que cada personaje pudo encontrar la paz. Malcolm siguió siendo el padre adoptivo de Liam, y la madre se convirtió en una presencia cercana y amorosa en la vida de su hijo, un vínculo que nadie pudo romper. Mientras los tres caminaban juntos hacia el amanecer, Liam, todavía ajeno a todo, los miraba con una sonrisa de felicidad. Malcolm entendió entonces que la familia podía construirse de muchas maneras, y que, a pesar de las circunstancias, él y Liam siempre estarían unidos por un lazo inquebrantable.